Esto significa que el suicidio en el contexto predominantemente adolescente y en contextos de vulnerabilidad a tener conductas suicidas, eh, se aumenta, ¿sí? Aumenta la probabilidad ante un ante un intento de suicidio, ¿sí? Por eso se lo llama efecto de contagio. ¿Por qué? Porque, bueno, genera como un efecto de aprendizaje por observación, ¿sí? En donde lo que promueve es cierta imitación de esa conducta suicida, que es interpretada como una forma efectiva de resolver un problema o un malestar. Bien, el suicidio presentado en medios de comunicación puede actuar como un modelo de conducta, señala un modo de resolver la situación, por ejemplo, si ahora él o ella es reconocido, también podría ocurrirme a mí si hiciera lo mismo, sobre todo ante casos de personas que se suicidaron que no eran vistas como populares o que recibían mucho bullying, ¿no? Este aprendizaje vicario, que es esto, aprender por imitación y viendo las consecuencias de cierta conducta que hace una referencia o alguien que es referente para uno, cobra más fuerza cuando se destacan cualidades positivas como recompensas inmediatas. ¿Sí? Esto se da sobre todo en los medios de comunicación, cuando se informa si, el suicidio, ¿sí? De un adolescente y incluye, por ejemplo, una gran cantidad de likes, de visitas, viralizaciones, lo que al adolescente le da cierta percepción o indicador de éxito del posteo, lo que puede guiar a entender que esta conducta fue una buena solución, ¿sí? Esto que les decía. Entonces, como lo que se llama un refuerzo positivo, ¿sí? De eso eso significa que aumenta las probabilidades de que esa conducta se repita cuando tiene repercusiones que son valoradas como positivas para los adolescentes que lo están viendo. Y estos 14 primeros días representan un periodo de alta sensibilidad y vulnerabilidad que es importante atender porque puede favorecer la consolidación de estas ideas erróneas, glorificar el acto del suicidio o reforzar estas creencias disfuncionales sobre la muerte autoprovocada. La influencia del efecto de contagio Werther va a estar influida por estos tres factores principales: la notoriedad del fallecido, es decir, si era una persona como muy influyente, o si un influencer, un líder estudiantil, ¿sí? Eh, y alguien muy popular para el entorno adolescente, su muerte puede generar una mayor identificación e imitación. Otro factor es el método utilizado, ¿sí? Los métodos que son altamente letales generan más impacto, tienden a aumentar el riesgo de contagio más que métodos menos violentos. Y la forma en que se comunica el hecho. Y acá es donde va a ser muy importante la intervención por parte del sistema, ¿no? Educativo, en donde la importancia del cómo se comunica el hecho va a tener también influencia, ya sea como riesgo o como protección, ¿no? Los medios de comunicación, sí, también es otro foco en donde la información sensacionalista o glorificación del fallecido justamente refuerzan la idea de que el suicidio es una salida legítima o efectiva para el sufrimiento. Por contrario, sí, para evitar el efecto Werther se promueve el efecto papágeno, sí, que el efecto papágeno lo que promueve es, en vez de mostrar estos datos específicos sobre una conducta suicida, mostrar conductas alternativas, ¿sí? De afrontamiento a una situación adversa, ¿sí? Y tiene un potencial preventivo, ¿sí? Mostrar narrativas de superación ante la adversidad que favorecen o sea, cierto modelo, ¿sí? De resiliencia, que vimos que es un factor protector. Em, Sin embargo, lo que dice la evidencia es que estos enfoques tienen un impacto menor y limitado en comparación con la resonancia emocional que generan las historias trágicas, ¿sí? Por lo cual, no solamente es importante promover el efecto papágeno, sino sobre todo también disminuir el efecto Werther, ¿sí? En esto de mostrar
detalles sobre la conducta suicida o efectos positivos de la conducta suicida en el entorno adolescente. Es útil también considerar que aún persisten ciertos mitos muy arraigados, como que el suicidio no tiene razones o quien quiere suicidarse no avisa, en donde se suelen realizar tal vez ceremonias comunitarias improvisadas, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta que aumenta, ¿sí?, las probabilidades de riesgo y de imitación de esa conducta. Eh, digamos, la persona que piensa en suicidarse, la mayoría de las veces lo ha expresado de otras formas y por eso dedicamos esta clase para poder intervenir y prevenir. Y en general es justamente una búsqueda de evitar o de lidiar con el malestar, que lógicamente no es efectiva. Y lo que favorece el efecto papágeno es modelar otras alternativas de afrontamiento al malestar, ¿sí? Que pueda favorecer este efecto de imitación, pero o sea, dar la conducta como alternativa, podríamos decir, al suicidio. ¿Quiénes requieren mayor atención ante la posvención? Bueno, lógicamente los amigos cercanos o compañeros de clase del estudiante fallecido, estudiantes con factores que tengan de vulnerabilidad, como antecedentes, problemas de salud mental o intentos previos, adolescentes que tengan también o que compartan como el fallecido historias de abuso, negligencia, trauma, ¿sí? O que hayan compartido características con la persona fallecida o que lo idealizaban. Como estrategias principales justamente para evitar el efecto de contagio y promover el efecto papágeno, tiene que ver con confirmar primero la información de muerte por suicidio con las fuentes oficiales, porque muchas veces con las redes sociales y demás se promueven rumores que interfieren justamente y generan daño en el entorno. Mantener un ambiente enfocado en las actividades habituales dentro de las posibilidades. Contactar a la familia para no solamente ofrecer apoyo y orientación, sino también evaluar la voluntad respecto del manejo de la información, ¿sí? De cómo se va a informar al entorno y a la escuela. Digamos, la familia puede obviamente negarse a que se comunique la causa, pero se puede ir informando, digamos, a los adolescentes que pueden estar digamos, armando teorías y demás, ir informando a medida que se va teniendo la información, explicando que hasta ahora, digamos, la información es que ha fallecido y que aún no se sabe la causa, o sea, explicitar eso para prevenir el relleno de información especulativa y dañina. No romantizar el suicidio, ¿sí? Esto que decíamos, no dar ciertas características indirectas, ¿no?, sobre lo positivo del suicidio en cuanto a que pueda ser evaluado por el entorno como una salida. No simplificar las causas, motivos o las circunstancias en las que se dio, teniendo en cuenta que el suicidio es una conducta multifactorial. No mencionar los métodos, lugares o detalles de esta conducta, lo que implica también no difundir material gráfico, que vemos que en los medios de comunicación a veces esto sucede y que es muy importante prevenir digamos, el acceso a esa información o limitar ese acceso a esa información en su entorno. No utilizar la palabra éxito o logro junto a suicidio, es decir, logró suicidarse, sino utilizar se quitó la vida o cometió suicidio, que es distinto y que minimiza estos posibles aprendizajes respecto de las consecuencias potencialmente positivas del entorno respecto de la conducta realizada por el adolescente, ¿sí? A veces adolescentes que tal vez esto viven bullying o acoso, aislamiento y ven que o sea, ese suicidio ha llamado la atención, lógicamente, de muchas personas y que ahora sí es valorado, justamente genera un efecto de contagio, ¿sí? Al dar información indirecta de que la forma de ser reconocido, ¿sí? O visualizado es a través del suicidio. Acá les quiero mostrar ejemplos de mensajes que la idea es que me cuenten si les parece cuál les parece adecuado, cuál les parece inadecuado. A ver, vamos con el primero. Ahora es un ángel en el cielo, es una estrella que nos guía. ¿Les parece que teniendo en cuenta estas características o estas pautas, es un mensaje adecuado, es un mensaje inadecuado?
No es un mensaje adecuado. Perfecto. Fabiana. Otro ejemplo, este es un momento difícil para nuestra comunidad. Queremos recordar que hay apoyo disponible para quienes lo necesitan. Si te sentís mal, no dudes en hablar con un adulto de confianza. ¿Qué les parece? Adecuado, perfecto. Dice Luciano, Romina y Nadia. Logró suicidarse porque ya no podía más. ¿Qué les parece? Inadecuado, perfecto. Utiliza la palabra logró. Y por último, el suicidio tiene múltiples causas. La gran mayoría de las veces involucra serios problemas de salud mental o crisis en combinación con otros problemas como el consumo, problemas ambientales e historias de vida sumamente adversas, combinación de muchos factores pasados y actuales. ¿Qué les parece? ¿Adecuado o inadecuado? Profe, yo creo que es adecuado porque más allá de que brinda una información, pone en contexto la situación que se está atravesando. Por eso me parece y más cuando estamos hablando en una comunidad educativa que la Ujú. mayoría de los docentes son profesionales de la educación, entonces poder poner en palabra la situación problema me parece adecuado. Por ahí el mensaje tiene mucha terminología que para los adolescentes va a ser medio difícil de comprender. Algunos los comprenderán, pero si no enseguida seguimos con el tecnicismo. Total, totalmente. Está bien, está muy bien. Que el mensaje es que es adecuado, pero que adaptable, ¿no? Digamos, como decíamos, generando un ambiente de confianza implica que pueda ser recibido el mensaje, ¿no? Adaptándolo a esa población, cuántos años tiene ese adolescente, ¿no? Al que estamos dirigiendo también, que no es lo mismo si tiene 13, si tiene, no, 17, tal cual. No sé bien el nombre de quien participó, pero gracias, y de acuerdo totalmente. Bien, Luciano, profe, Luciano Luis- Magallanes. Luciano, gracias, mil gracias. Bueno, nada, obviamente era disparador como para poder distinguir algunas cosas como muy claras respecto de lo que implica una referencia de un mensaje adecuado y un mensaje inadecuado. ¿Cuáles son las intervenciones a mediano y largo plazo? Bueno, estos son sugerencias también siempre dependiendo de los recursos. Me gustó esto que dijo también Luciano respecto de que lógicamente el contexto es educativo, por lo cual eh, la psicoeducación es bastante un puente entre la salud y el sistema educativo, que es poder brindar información sobre cuestiones que no requieren de una disciplina específicamente de la salud mental, como puede ser psicoeducar sobre las emociones y estrategias de afrontamiento, ¿no? Con docentes y estudiantes, y también para los docentes, de cómo lidiar con situaciones de malestar emocional que implican también dar cierto modelo, ¿no? En ciertas circunstancias a los estudiantes. Eh, Entrenamiento en evaluar, ¿no? Estudiantes en riesgo y fortalecer su red, que un poquito el granito de arena de esta clase era aportar un poquito en eso. Capacitar también docentes y obviamente aplica para toda autoridad dentro del contexto escolar, más allá de la docencia, ¿no? En identificar estos signos tempranos en estudiantes y mejorar su respuesta ante estas crisis emocionales. Y como conclusión, ¿sí? La idea central que espero que haya quedado tiene que ver con que el suicidio en los adolescentes es una problemática, como veíamos, multicausal, multifactorial, compleja, que requiere una mirada integral, que no debe obviamente recaer solo en el contexto ni escolar ni salud, sino que incluye variables sociales, culturales, ¿sí? Em, que la escuela sí es cierto que juega un rol como importante a nivel protector para favorecer y prevenir el suicidio al detectar ciertos indicadores, ¿sí?
favoreciendo también entornos protectores donde se promuevan ciertos vínculos, ¿sí? Más positivos, detectando situaciones de violencia, de acoso, facilitando acceso a apoyo, ¿sí? Por lo contrario, a implementar intervenciones tempranas. Y entendiendo que la intervención adecuada en estos distintos niveles que vimos de riesgo, la posvención responsable, ¿sí? Que es esa posibilidad que se tiene respecto de prevenir el contagio y promover conductas más saludables o efectivas. Y el trabajo en conjunto, e intersectorialidad, que sé que esto a veces suena utópico, ¿no? Entiendo que debe haber muchísimas dificultades eh, no solamente en los recursos, sino bueno, en ciertas, el contacto o digamos, la sinergia con algunas familias, ¿no? Pero que el objetivo sea poder trabajar en conjunto, a la vez que con los dispositivos de salud mental, favorece la prevención del suicidio. Así que, bueno, es esto por hoy. Cuéntenme si hay dudas, comentarios. No sé si ya estamos en hora, porque tal vez me pasé. No sé, Julio dirá. Pero bueno, escucho dudas o Bueno, comentarios. en primer lugar, eh, muy clara la serie de conceptos que has señalado en un tema tan particularmente complejo como este, que muchas veces nos replantea qué tipo de actitud tomar, qué tipo de responsabilidad existe. Hay mucho vinculado con una creencia de culpabilidad ante las situaciones de riesgo. Muchas veces la gente no entiende cómo se llegan a situaciones tan particulares en edades tan tempranas como estas en las que habitualmente existe más un impulso y una necesidad vital que de tanto tánatos, o sea, de tanta muerte, ¿no? Ahora, hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta aquí, lo que vos marcaste muy bien, la entrevista, la situación tan delicada para que tengamos un entrenamiento adecuado para realizar una entrevista y además, otra cosa importante, el apoyo que podemos tener a través de las guías, inclusive poder utilizar estas guías para diseñar una entrevista. Esto yo creo que tiene que ser un trabajo en equipo muy importante, para no caer en situaciones que puedan llegar a ser traumáticas o judicativas para la gente. Muchas veces estamos ya pensando que tenemos que evaluar o hacer tipo de comentarios que tienden más a juzgar a quien puede llegar a ser una víctima y no lo estamos ayudando para nada. Es cierto que la escuela, los integrantes de la escuela, los queridos docentes tienen que ocuparse de mucha cantidad de cosas que están, eh, digamos, limitados por múltiples faltas de recursos, porque hay también una demanda social demasiado grande, presiones muy grandes al respecto. Pero a pesar de eso, yo sé que estos aportes van a ser muy importantes para tener en cuenta que estas situaciones lamentablemente existen y muchas de ellas pueden ser prevenibles. Y justamente la idea es trabajar una prevención primaria y nunca ya hacerlo eh, o establecer ya situaciones de consuelo para la familia cuando los hechos se han producido, ¿no? Así que por eso yo, Ivana, te agradezco mucho, me ha resultado muy interesante tu disertación. Y bueno, algunas personas han participado, aunque sea a través del chat. Me agradaría que hubiera, no sé, algún tipo de comentario, aporte, duda, inquietud, ¿sí? Así que, bien, acá ya Romina está escribiendo algo como adecuado, ¿sí? Así que, bueno, estamos acá preparados para recibir algún mensaje de parte de ustedes, ¿sí? Julio, gracias, Ivana. Yo creo que, bueno, al margen de que estamos un poco pasados de horario, creo que igual el tema
es muy importante, más allá de que es un poco áspero para todos, áspero en el sentido de que nos enfrenta a un gran desafío. Es una problemática que recién ahora está como expuesta, quizás siempre estuvo, pero de una forma más solapada, e incluso nos hace replantearnos cosas hacia adentro de las instituciones. En función de eso, más adelante todos estos equipos van a tener que hacer algún tipo de presentación o trabajo, y sería un desafío para ustedes también que hacia adentro de la institución, obviamente no vamos a hacer una encuesta de cuántos chicos quieren suicidarse, pero si hacia adentro de la institución, cuáles sienten que son las barreras, digamos, para poder acceder a determinadas, digamos, problemáticas, si sienten que esto se resuelve o con más capacitación o con otro tipo de entrenamiento, o sienten que esto digamos, lo sobrepasa, máxime por lo que decía Julio, ¿no? Porque ustedes además tienen la tarea educativa, que está marcada por un programa, por una determinada cantidad de horas cátedra, incluso ahora tengo entendido que ustedes están volviendo a las vacaciones de invierno. Entonces me parece que preguntarse hacia adentro del colegio, digamos, qué herramientas tienen para contar con esto, para poder afrontar este tipo de problemas, y cuáles serían aquellas otras herramientas que ustedes consideran que les podrían servir, ¿no? Porque les reitero, es un tema que es áspero a nivel de toda la sociedad entera, digamos. El suicidio adolescente nos interpela como familia, como individuos, como profesionales de la salud en el caso nuestro, como profesionales de la educación en el caso de ustedes, y además por eso también genera esto que refería Ivana, ¿no? La forma en que se comunica, el método que se utiliza, el efecto de imitación, es decir, un montón de cosas que se dan en este ámbito. En el ámbito de los adultos se recrea desde otro lugar y con otras herramientas probablemente, máxime con esto que hablaba recién Julio, ¿no? Personas que están entrando con un ciclo vital, digamos, sin límites, donde podrían aspirar prácticamente a poder realizar su historia de vida de la mejor manera posible, y sin embargo la decisión se inclina hacia un final terrible, sobre todo para un adolescente y obviamente para todo el núcleo que lo rodea, tanto familiar como los mismos compañeros, ¿no? Yo tuve una experiencia en el colegio secundario y realmente nos marcó muchísimo. Creo que nunca nadie ocupó el banco de esa persona hasta que me recibí en el colegio secundario, y así todo en esa época este tema prácticamente no se hablaba. Entonces yo creo que también sería una forma de, digamos, para ustedes poder relajar y pensar, bueno, ¿a qué nos enfrentamos y con qué herramientas, si es que las tenemos, o cuáles pensamos que serían las mejores, que también puedan pensarlo como una modalidad de los trabajos a presentar? Porque creo que este tema, el anterior, el tema de las pantallas, bueno, estamos en conocimiento de que cuando se inició el ciclo escolar, ahora post-vacacional, incluso han tenido un tema con el no uso de los teléfonos celulares. Cuando nosotros pretendemos que ustedes hagan un trabajo de integración, pretendemos no que hagan un trabajo para presentar, para aprobar una materia, sino algo que en realidad les dé a ustedes una herramienta o los deje exponer cuál es la falencia o la necesidad que sienten, para que después esto también pueda ser volcado a las mismas autoridades del ministerio, que fueron los que de alguna manera nos convocan para hacer este tipo de presentaciones, para ver cómo colaborar en estos desafíos que no son de ustedes. Acá esta es una ciudad infinitamente más grande que la de ustedes, y sin embargo pasa en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, primario, secundario, público y privado. Es decir, que interpela a la sociedad y a la comunidad educativa en particular ampliamente. Así que nada, una sugerencia para que no se sientan a veces tan solos a la hora de presentar un trabajo y verlo como un marco que hay que cumplir, sino como un desafío para que los pone a ustedes en el lugar de poder, digamos, ver desde qué lugar están y a dónde pueden llegar con otras herramientas, o adquiriendo esas herramientas, o planteando la necesidad de que se adquieran a nivel, digamos, educativo. Así es. Hoy estamos leyendo en relación que a algunas cosas que están poniendo en el chat, ¿sí? Que, bueno, esto va a producir también toda una corriente interna de reflexión, de pensamiento, porque como dijo Beatriz, es un tema muy áspero, pero es un tema difícil de abordar. Muchas veces uno se niega a este tipo de situaciones tan extremas, ¿sí? Pero sinceramente,
cuando este tipo de cosas ocurren, no hay que verlas desde el noticiero. Hay que estar prevenido, hay que estar preparado y hay que estar dentro de todo eh, consciente que hay ciertas cosas que pueden estar en nuestras manos para poder mitigarlas o al menos para poder evitarlas, ¿sí? Quería por Bueno, ahí sí. al final, ya que sí, bueno, nada, felicitar, la verdad que me gustó mucho la clase, creo que es una temática así que nos interpela y que creemos que es importante, pero no sabemos cómo. Tenemos el qué, pero a veces el cómo es el gran tema. Y bueno, acá desde el Ministerio de Educación de Neuquén me parece muy importante pensar en esto al final de los discursos, ¿no? Las narrativas, los discursos que a veces minimizamos y digo, en estas temáticas justo nosotros estamos trabajando interministerialmente, se está pensando en un protocolo, en un protocolo discursivo para funcionarios públicos, ¿no? Que también nos interpela a nosotros cuando tenemos cargos en un ministerio, en pensar también cómo salen a los medios, cómo se trabajan hacia el interior de las instituciones, pero sobre todo también cómo cuando trabajamos con infancias y adolescencias, ¿no? En el resguardo de los derechos y en la confidencialidad, también en las palabras que se utilizan, y bueno, me parece que fue muy contundente eso y con mucha claridad en todo lo que puede generar decir una palabra y no decir otra en estos contextos donde siempre pensamos, ¿no? Lo sensible de la temática, pero que bueno, no es que no se pueda hablar, sino también hay que pensar cómo vamos a hablar y que tenemos que estar formados y formadas para para poner el tema en tensión, en formaciones docentes, bueno, que es lo que me ocupa a mí. Y bueno, sí hay mucha demanda, pero creemos que que tenemos que estar muy formados y formadas y para poderlo llevar a las formaciones docentes y que los docentes, yo creo que sí, aunque están como siempre estamos como con muchas tareas, la escucha atenta siempre está y los docentes y las docentes siempre lo hacen. Así que, pero estos como tips creo que vienen muy bien porque a veces tampoco hay que aprender a escuchar. Así que nada, muy agradecida de la clase. Bueno, gracias Nadia por tus conceptos, por tus palabras, por tu participación, ¿no? Yo creo que este encuentro no termina acá, el encuentro sigue porque va a seguir como, ya les dije, como reflexión, como volver a ver probablemente la grabación, como poder hacer los comentarios con otra gente que no lo ha visto y como para poder replantearse también una serie de cosas que pueden estar a nuestro alcance. Así que yo, bueno, me despido de ustedes, le agradecemos mucho a Ivana, ha sido una exposición y digamos, un aporte muy valioso. Y muchísimas gracias a ustedes por la participación. Y bueno, nos vemos en algún momento y a pensar lo que decía Beatriz, a ver qué tipo de trabajo, qué tipo de aportes para ustedes también personalmente es lo que yo creo que es lo más conveniente, que también les sea útil a ustedes y también gratificante porque este tipo de capacitaciones no son fáciles de llevar a cabo, ¿sí? Así que bueno, desde acá les deseamos muy buenas tardes y ahora ya directamente nos despedimos, ¿sí? Que estén ustedes muy bien. Gracias, muy buenas Muchas tardes. gracias por la participación. Chao, chao.